Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a tu programa Cómo vivir la vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo como siempre desde los estudios de Zoom Televisión en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Maltrato físico, ¿cómo actuar? Maltrato físico, ¿cómo actuar? Hoy vamos a hablar de una realidad que está desangrando el tejido mismo de nuestra sociedad, y es la violencia intrafamiliar. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, el maltrato físico es una de las causas principales de lesiones graves y discapacidad en mujeres y niños a nivel global. Cada 11 minutos, una mujer o un niño es asesinado por un miembro de su propia familia en algún lugar del mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informa esto en el año 2022. Y las cifras no mienten, son escalofriantes. Mientras usted ve este programa, 5 mujeres morirán en el mundo a manos de su propia familia. En países como México, 10 mujeres pierden la vida cada día por violencia de género. En Argentina, el reloj del dolor marca un feminicidio cada 35 horas. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de que el 56% de las mujeres asesinadas en el mundo murieron en un lugar donde debían estar seguras, porque era su propio hogar, donde vivía su propia familia. Hay varios temas que vamos a tocar aquí. Vamos a hablar acerca del costo invisible que trae la violencia intrafamiliar. Miren, el daño de la violencia física no termina cuando el moretón desaparece. La ciencia médica ha confirmado que el maltrato activa un estado de estrés tóxico que altera permanentemente el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Vivir en un ambiente de maltrato aumenta drásticamente el riesgo de desarrollo de enfermedades graves que se pueden reproducir décadas después. Dicen las cifras que hasta un 300% más de probabilidades de sufrir ataques cardíacos o enfermedades autoinmunes debido al desgaste biológico del miedo. Otras enfermedades como la diabetes y el cáncer incluso pueden producirse debido a ello. Aunque sabemos que estos datos que acabo de citarles son de finales de la década de los 90. Estudios científicos de esta última década, del año 2017, han revelado algo aún más alarmante. Y es que la violencia no solo rompe el corazón, rompe nuestra biología. Miren, por ejemplo, vivir bajo maltrato físico aumenta en 1200% el riesgo de crisis suicidas. Triplica las probabilidades de desarrollar cáncer porque el miedo constante altera literalmente la forma en cómo funcionan nuestros genes. Esto no es solo un problema de conducta, es un ataque directo a la base de la vida humana. Y quiero dejar un concepto bien claro aquí en este día, en este programa. El silencio no es santidad ni cristianismo. No. Es hora de derribar ese mito de que el silencio es una virtud cristiana frente al abuso. La Biblia es clara y contundente. Dios aborrece la violencia. Salmos 11:5. Salmos 11:5. Dice Dios con claridad en su palabra. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Miren, muchos han sido manipulados para creer que deben soportar el maltrato por una falsa idea de sacrificio, pero la verdad es que Dios valora tu vida por encima de cualquier tradición que justifique tu destrucción. Jesús vino para que tengamos vida en abundancia, no una existencia marcada por el terror. El amor verdadero jamás se manifiesta a través de un puño cerrado, de un golpe. La fe real te da el valor para buscar luz, para proteger el templo sagrado que es tu cuerpo. Y Dios ha mostrado un camino hacia la libertad. No importa qué tan profundo sea el pozo en el que te encuentras, la ciencia de la resiliencia, la promesa de la restauración divina nos dice que hay una salida. Y esa salida está en Cristo, su palabra, y en actuar como Él nos dice. Juan 8:32. Juan 8:32 lo muestra con claridad. Juan capítulo 8, el versículo 32. Dice Dios en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy es el día en que el silencio se rompe y comienza tu camino hacia la libertad. Prepárate, porque esta información puede salvar tu vida o la de alguien a quien tú amas. El primer aspecto que quiero destacar fuertemente en este tema es que entendamos el ciclo del dolor.
La violencia intrafamiliar no distingue estratos sociales ni niveles educativos. Según la Organización Mundial de la Salud, datos del año 2021, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual, lo que nos indica que estamos ante una pandemia social silenciosa. El problema principal es que la violencia suele camuflarse bajo el concepto de conflicto familiar, cuando en realidad se trata de un ejercicio de poder, de control, que destruye la autonomía de la persona. Esto es como un mecanismo de una rueda. ¿Y por qué es tan difícil salir de este maltrato, de este círculo de maltrato? Escucha, la ciencia de la psicología clínica, a través de la doctora Walker, nos explica que el maltrato no es un evento aleatorio, sino un sistema cerrado llamado el ciclo de la violencia. Este comienza con la acumulación de tensión, donde el agresor utiliza críticas, hostilidad para desestabilizar a la víctima. Luego viene la fase de la explosión. Es el momento cuando hay el maltrato físico. Pero luego, la fase más peligrosa es la fase de luna de miel, donde el agresor manipula las emociones mediante el arrepentimiento, las promesas de cambio, y eso nunca se da. O si se da, es solo por algunos momentos y luego se repite el círculo. Estudios demuestran que esto genera un fenómeno llamado vínculo traumático, donde el cerebro de la víctima se vuelve dependiente de esos momentos de calma, nublando su capacidad para percibir el peligro real que enfrenta. Ahora, ¿cuál es la respuesta espiritual frente a esta opresión? Desde una perspectiva espiritual, existe el mito de que el perdón implica quedarse en el lugar del dolor, pero la Biblia enseña algo muy diferente. El perdón es liberar el corazón del odio, pero la justicia y la prudencia exigen proteger la vida. Mira cómo lo presenta la Biblia en Proverbios 3:31. Proverbios, libro de la sabiduría, capítulo 3, el verso 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el perverso es abominado de Jehová, mas su comunión íntima con los justos. Dios está feliz con los justos, pero Dios no está de acuerdo con los impíos. Así que el perverso, el camino de quien elige oprimir a los suyos, no es lo que Dios quiere que experimentemos ni que tú sigas en ese círculo conflictivo. Mientras que el maltrato físico destruye la conexión biológica y emocional en el hogar, Dios ofrece su comunión íntima con los que hacen lo correcto, es decir, su amistad, su protección más cercana a quienes caminan en justicia. Así que elige apartarte del camino del hombre violento. No es desobediencia, es, según este proverbio, la única forma de recuperar la comunión con Dios y proteger la vida que Él te entregó. Así que toma acciones, pero tus acciones tienen que estar basadas en evidencia y estar basadas en fe. La psicología social ha confirmado que la violencia tiende a escalar. Lo que hoy es un empujón, mañana puede ser una herida grave. Por eso el consejo bíblico es profundamente lógico y específico, y está en Proverbios 22:3. Y por eso, desde ya lo estamos advirtiendo aquí a todos los que nos escuchan, las que nos escuchan. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ser avisado hoy significa desarrollar un plan de seguridad, buscar redes de apoyo, entender que el agresor necesita una intervención profesional que tú no puedes darle desde el rol de víctima. La verdadera madurez, tanto espiritual como emocional, comienza cuando decides que tu integridad no es negociable y que mereces un hogar donde el amor no deje marcas en la piel. Así que tienes que salir de ahí. Hay heridas invisibles de este maltrato físico. Y la primera de ellas es que el cerebro funciona mal, funciona en modo de supervivencia. Vivir en un hogar violento somete el cerebro a un estado de alerta constante que altera su funcionamiento normal. Investigaciones lideradas por el doctor Bruce Perry en el campo de la neurobiología del trauma demuestran que ante el miedo persistente el cerebro prioriza las áreas de supervivencia. Eso se da en el tronco encefálico. Debilita las áreas de pensamiento lógico, aquí en la corteza prefrontal. Eso significa que una víctima no es que sea débil, no es que sea tonta. Ay, pero ¿por qué sigue ahí? Ay, qué débil es. No, no. El asunto es que no sabe cómo reaccionar porque su cerebro, está inundado de cortisol, la hormona del estrés, que bloquea la capacidad de la planificación, de la toma de decisiones, en otras palabras, bloquea la corteza prefrontal. La salud, y aquí quiero tocar otro aspecto fundamental, tiene un valor sagrado. Mire,
Muchas veces dentro de las comunidades de fe, dentro de las iglesias, se nos enseña a cuidar el alma, pero olvidamos que Dios tiene un interés profundo en nuestro bienestar físico, en nuestro cuerpo. La Biblia es clara en establecer que nuestra integridad no es algo que podemos entregar a la ligera. El dejarnos golpear y maltratar por un cónyuge que quiere dañar nuestra vida. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Mire cómo lo presenta el apóstol Pablo. Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que perdón, 19, disculpe. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios no diseñó tu cuerpo, tus órganos, tus músculos, tu cerebro para que sean golpeados o sometidos al terror y al dolor. Jesús mismo, al sanar a los enfermos, demostró que el cuerpo humano merece respeto y cuidado. Permitir que alguien profane tu templo a través de golpes es una distorsión del propósito divino. Dios quiere que vivas en paz y que vivas en salud. Aquí hay otro concepto que vamos a aprender de la ciencia muy importante para entender, que es la neuroplasticidad. Miren, la neuroplasticidad es la asombrosa capacidad que tiene el cerebro de repararse, de formar nuevas conexiones si se brinda un entorno de seguridad y un tratamiento especializado. La ciencia enfatiza, sin embargo, que la curación biológica no puede empezar mientras la agresión continúe. La fe nos llama a confiar en Dios, pero también a actuar con sabiduría, con valentía. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo 1:7. Miren cómo lo dice el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuperar tu salud mental y física requiere que tú tomes el control, que busques un espacio donde el miedo no sea el que te mande, permitiendo que tu cuerpo y tu mente inicien el proceso de restauración que Dios ya diseñó para ti. Así que necesitas salir de esa situación y prestar atención al cuidado de tu cuerpo y de tu mente. Hay que romper el silencio. Romper el silencio. Aquí quiero compartirte un protocolo de seguridad. La importancia de tener una estrategia, una salida estratégica a esta dificultad. Cuando se vive en un entorno de violencia, la decisión de salir no puede tomarse a la ligera. Debe ser un acto de inteligencia estratégica. La ciencia de la victimología, curiosamente es una ciencia, advierte que el momento más peligroso para una persona maltratada es precisamente cuando decide abandonar al agresor, ya que éste percibe una pérdida total del control. Estudios publicados por la revista científica Violencia Familiar indican que el riesgo de agresiones graves aumenta drásticamente durante el proceso de separación. Por esta razón, el protocolo de seguridad no es un acto de miedo, sino una herramienta de gestión que, basada en la evidencia, pues te permite ahora tomar una decisión sabia. Esto no es falta de fe, no, es aplicar inteligencia para preservar la vida que Dios te ha confiado. Y quiero hablar un poco acerca de esa protección legal que existe para ti, la persona que está sufriendo maltrato. De paso, es un derecho humano que tú puedas ser protegido. La violencia intrafamiliar es reconocida hoy como una violación de los derechos humanos fundamentales. En los Estados Unidos, leyes como la Ley de Violencia contra la Mujer ofrecen protección legal y recursos para las víctimas, independientemente de su estatus migratorio. No tengas miedo de acudir a las autoridades, sin importar si está legal o no está legal en los Estados Unidos. En América Latina, convenciones internacionales como la Belén do Pará han impulsado leyes nacionales que obligan a los estados a proteger a las víctimas y a sancionar a los agresores. La ciencia jurídica sostiene que la existencia de esta ley reduce la impunidad y ofrece un marco de seguridad necesario para la reconstrucción de la vida. La ley no es solo un papel, no, es un escudo civil diseñado para detener la mano del opresor y garantizar tu derecho a vivir en paz. La autoprotección es un mandato bíblico. Tienes que protegerte. A menudo se malinterpreta la paciencia como una obligación de permanecer en medio del abuso, pero la Biblia nos insta a ser astutos ante el peligro. Jesús mismo en varias ocasiones se retiró de lugares donde su vida corría peligro. La Escritura nos da instrucción clara sobre cómo debemos actuar ante la opresión. Y miremos Proverbios 14:16 para poder aclarar este aspecto. Proverbios 14:16. El sabio
teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Escucha esto. Tu primera responsabilidad, tu primer ministerio es cuidar la vida que Dios puso en ti. No puedes tú dejar que otros se aprovechen de ella. Si permites que tu integridad sea destruida por la violencia, pues no estás obedeciendo fielmente a Dios. Hay rutas de auxilio, hay cómo encontrar ayuda. Y si te encuentras en una situación de riesgo, existen líneas gratuitas de ayuda y confidenciales disponibles las 24 horas en todos los países. Puedes buscarla en internet. Yo no puedo leer toda la lista, pero en los Estados Unidos puedes llamar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7223 o enviar la palabra START al 88788. En México, el número de emergencia es el 911. En Argentina, cuentas con la línea 144. En Chile, el número de orientación es el 1455 y así en todos los países. Estos servicios están conectados con redes de refugio y apoyo legal. Así que busca, porque es una responsabilidad de los gobiernos garantizar, salvaguardar la vida de aquellos que están sufriendo aflicción y persecución y sobre todo maltrato físico. Isaías, el capítulo 1, el versículo 17. Dios sigue orientándonos en esto. Isaías 1:17. Dice Dios en su santa palabra: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Noten ustedes que la Biblia dice que debemos proteger a los más débiles. Pastores que me escuchan, líderes de iglesia que me escuchan, las personas que sufren maltrato necesitan ayuda. Si te buscan a ti, tú tienes la obligación y la responsabilidad de motivar a esa persona que vaya a las autoridades o tú mismo denunciar. Esto no se trata de una traición, esto se trata de un acto de amor propio. El acto de amor propio más grande que se puede realizar es detener este ciclo del dolor y comenzar a sanar bajo la protección de la ley. Y aquí quiero entrar en la última parte de este tema. Quiero hablar del trauma y cómo pasar del trauma a la resiliencia. O sea, cómo vivir una vida nueva y diferente después de haber sufrido maltrato. La capacidad de la reconstrucción humana es increíble. Miren, la ciencia de la psicología positiva ha estudiado extensamente por qué algunas personas logran superar situaciones de violencia extremas y salir altamente fortalecidas. Este fenómeno se conoce como resiliencia. Es un proceso dinámico que se puede construir. De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, la resiliencia implica adaptar el pensamiento y la conducta para recuperarse de experiencias difíciles. Eso es resiliencia. Estudios de neurociencia demuestran que al alejarse del entorno violento y recibir terapia cognitivo-conductual, las áreas del cerebro dañadas por el estrés crónico comienzan a mostrar signos de recuperación funcional. Tu pasado, escucha esto, pudo haber estado marcado por el dolor, pero tu cerebro tiene la capacidad biológica, junto a la fe, de reconstruir y de reescribir una vida maravillosa para ti y darte un futuro maravilloso y exitoso. Lo mejor está por venir en tu vida. No puedes seguir viviendo esa situación. Ahora, hay que sanar esa identidad que se fragmentó, porque las personas maltratadas han perdido a veces hasta su propia identidad, su valor. Las personas que logran procesar el trauma suelen desarrollar una mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas, una fortaleza emocional que no tenían antes, se hacen más fuertes y incluso se vuelven en instrumentos maravillosos para ayudar a otros que pasan la misma situación. No eres lo que te hicieron, no. Eres lo que decides ser después de lo que te hicieron. La sanación consiste en recuperar ahora el control sobre tu propia vida, sobre tu propia historia, sobre tu propia fe, sobre tu propio cuerpo, y no que otros estén abusando de ti. Dios promete restauración divina. Dios promete una vida nueva a aquellos que confían en Él. La espiritualidad juega un papel importante, crucial en la recuperación. Dios se presenta en la Escritura no solo como un protector,
sino como el restaurador de lo que el mal intentó destruir. Hay una promesa poderosísima para quienes han pasado por el fuego de la prueba, y esa promesa está en Joel 2:25. El libro de Joel, uno de los profetas menores. Joel capítulo 2, versículo 25. Y dice la palabra del Señor allí. Aquí está. Joel 2:25. Escucha con atención. Te comparto. Dice Dios en su palabra. Aquí está. Leamos juntos. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta. Quiere decir que si tú perdiste muchas cosas en la vida, como dice este texto, se perdieron las cosechas, se perdió mucha cosa por las plagas, ahora el Señor dice, yo te voy a restituir eso. Dios tiene el poder de devolverte la paz, el gozo, la dignidad, la felicidad que te han sido arrebatadas. La fe te permite ver más allá del trauma, encontrar un propósito nuevo. Si tú estás escuchando este programa y no asistes a ninguna iglesia y estás sufriendo maltrato, te invito a que asistas a la iglesia adventista más cercana para que encuentres la fe allí. El camino no siempre es rápido, pero es seguro bajo la gracia de Dios, quien nos asegura que pronto esto terminará. La palabra de Dios en Apocalipsis 21:4 habla de un futuro mejor. Y bueno, lo conozco de memoria. Dice el Señor, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tu restauración es una prioridad para el cielo y Dios te ofrece un mundo donde ya no va a existir violencia ni maltrato. Dios desea que vuelvas a florecer en un entorno de amor y de respeto. Y aquí hay otra cosa fundamental, por eso la importancia de ir a una iglesia, es el poder de la comunidad. Te da propósito, te ayuda a vivir nuevamente. La ciencia y la fe coinciden en que no debemos sanar solos. La resiliencia se fortalece a través de las conexiones sociales, participar en grupos de apoyo, participar de comunidades religiosas. Esto proporciona el andamiaje emocional necesario para sostenerse en los días difíciles. Estudios sobre longevidad, sobre salud mental, confirman que tener un sentido de propósito ayuda a aquellos que han pasado por dificultades y por violencia. Este es uno de los mejores antídotos contra la depresión postraumática. Tu testimonio de superación puede convertirse en la luz que guía a otros fuera de la oscuridad. Al buscar ayuda profesional y apoyo espiritual, estás honrando el diseño de Dios para tu vida. Una vida de abundancia, de libertad, de propósito. No sigas más bajo el yugo del maltrato. Levántate, sal de ahí. Ya para concluir este programa, quiero decirte que la esperanza no es esperar a que el agresor cambie por arte de magia. La esperanza es creer que tú puedes vivir una vida diferente a partir de hoy. La fe nunca debe ser una excusa para la opresión. Cuidado con eso. Dios es el autor de la vida, nos ha dado principios claros de autoprotección y de dignidad. No estás traicionando tus votos matrimoniales ni a tu familia al buscar seguridad. Tú estás honrando el diseño divino que dice que tu cuerpo es sagrado. La Biblia nos dejó una promesa de fortaleza para esos momentos de transición. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice Dios en su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo está de tu lado en el dolor, sino que camina contigo hacia la salida, proveyendo leyes humanas, redes de apoyo, comunidades maravillosas, para que no tengas que pelear solo o sola en esta batalla de soledad. Te hago un llamado a la acción inmediata. No permitas que el miedo escriba un capítulo final en tu historia. Si hoy te encuentras en el ciclo de la violencia, recuerda que existen líneas de ayuda, leyes de protección, personas dispuestas a escucharte sin juzgarte. El primer bien que debes hacer por ti mismo es romper el silencio. Es el acto de fe más poderoso que puedes realizar. El amor verdadero no produce dolor, no humilla, no golpea. El amor verdadero edifica, protege, libera. Hoy es el día para elegir la vida, para elegir la salud, para dar el primer paso hacia la libertad que Dios ya compró por ti.
Que Dios te ayude para poder superar esta crisis. Dios tiene un plan para tu vida, quiere transformarte. Y gracias a programas como estos, hoy las personas pueden encontrar esperanza en medio de la dificultad. Comparte este programa para que muchos otros lo puedan ver y saber que hay salida a la violencia familiar. Gracias por estar con nosotros en este programa Cómo Vivir la Vida. Y descubre en cada programa nuevas claves de sabiduría divina para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo programa.